Maritza, seguimos, bueno, ya la primera de los tres y ahora comenzamos con el segundo invitado. Dinos acerca de Emanuel Ortiz y a ver si él se Claro, no, tiene puede. una hoja de vida impresionante también. Él es colombiano, magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, Pero un momentito que investigador. Emanuel como que le da pena, no, Sí, no, ahí pero está, yo dale sigo ahí pues. hablando con los Hola, asistentes. hola, buenos días. Buenos ¿Cómo días, está? Manuel, ¿cómo te va? Ya habilito el video. Listo. Mientras te lo ¿Cómo Eso, está? este man, voy vea. ahí hablando para todos los demás. ¿Quién eres tú que tienes una hoja impresionante? Te felicito. Dice, magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, investigador en ciberseguridad, informática forense y perito. Qué buen tema. Con capacidad para planear, ejecutar y realizar auditorías forenses e internas en materia de valoración de casos en ciberlavado, Mm. delitos económicos y cibercrimen, que es lo que ha pasado también en la pandemia, que esto se ha incrementado muchísimo, Edgar. Certificado por agencias de Estados Unidos, FBI, Guardia Civil, Policía Nacional de Corea para la respuesta a incidentes informáticos, análisis avanzados de artefactos de Internet. Y bueno, tiene una cantidad de certificaciones, investigador activo del Grupo de Investigación en Ciberseguridad de la Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional, docente en la Maestría de Ciberseguridad Informática Forense en la asignatura de Técnicas y Procedimientos para el análisis en la evidencia digital, respuesta a incidentes, casuística del delito informático. Y con Emanuel, vamos a hablar de las importancias de las simulaciones adversariales en el contexto de la ciberseguridad proactiva y que sea el propio Manuel que nos diga, hola, ahora sí te estoy viendo aquí, ¿cómo vas, Emanuel? Pues que nos cuentes básicamente los temas más importantes de esta charla, además porque Edgar te ha promocionado de qué manera. No, no, a mí me Échame la olla, interesa échame la mucho. Me olla. interesa mucho este tema de Manuel porque, como habíamos dicho, es algo novedoso y para mí es muy chévere saber que ya lo están haciendo en Colombia de manera tan rápida. O sea, esto en Estados Unidos es nuevo, lo que va a hablar Emanuel. Entonces, pues, de nuevo, muy curioso y muy contento de ver que todas estas aplicaciones nuevas de ciberseguridad se están haciendo ya en Colombia. Entonces, bienvenido, Manuel. Cuéntanos, Red Cyber, ¿qué es Red Cyber? Antes de que comencemos con tu charla. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Edgar, por tu invitación. Sabes que este es uno de los eventos más grandes que hay en ciberseguridad acá en Ah, Colombia y pues jue es un madre. placer pues compartir con ustedes, con Maritza, un gusto conocerte, un gusto distinguirte. Y particularmente lo que me trae acá, o el tema o la temática que me trae acá con Esconvoca, es con el fin de mostrar que efectivamente Colombia está haciendo un ápice o está haciendo un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con simulaciones adversariales. Y entonces, y allí voy a comentarles un poco más sobre una metodología que hemos venido, es decir, manipulando en el buen sentido, de manera informático, y ponerlo, digamos, al contexto de lo que hoy las organizaciones requieren. Eso es más o menos lo que voy a comentar. Excelente. Cuéntanos de Red Cyber, porque yo sé que nuestro colega Andrés me comentó mucho acerca de eso. CSERT financiero es lo que es. Ok, Red Cyber o Red Cyber es una red de investigación académica. Okay. A partir de esta, pues hemos creado, a partir de estos dos últimos años, una creación de nodos y estos nodos académicos han permitido que facilitemos a las personas, a las organizaciones, información relacionada con ciberseguridad, con aprendizaje en ciberseguridad y pues lógicamente eso está unido con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje en materia de lo que vamos a ver hoy. Excelente, excelente. ¿Y ese cuánto tiempo ya llevas en este rubro en este área de ciberseguridad? ¿Muchos años ya o cómo la cosita? Bueno, llevo poquitos años, Edgar, quisiera tener más, pero se aprende todos los días. Llevo 15 años en esto No, pues y eso no es pues, poquito. lo, Entonces, lo hace ver como... eso desde el principio de ciberseguridad, papá, vamos bien. bueno, inicié como investigador de delito informático en la Policía Nacional. Allí tuve una trayectoria más o menos de 13 años. Mm. Fui perito en informática forense, investigador de fraude financiero. Bueno, más o menos he hecho algunas cosas en materia de ciberseguridad. Soy perito en informática forense, duré 5 años en esta área
y pues aprendizajes muchísimos, experiencias muchísimas que ¿Alguna lógicamente... experiencia que quieras compartir de todo esto que has hecho, como de lo que has investigado y todo este tema de perito? Bueno, es importante comentarte, Maritza, que esta área de ciberseguridad es bastante emocionante, es apasionante y todos los días nos trae diferentes cosas. Todos los días no puede uno pegar la pestaña porque, como bien lo sabe Edgar, pasan ciberataques por segundo y demás, y entonces cada vez que uno pestañea, pues pasa algo. Pues te comento, Maritza, que he tenido la oportunidad de trabajar casos realmente importantes que han tenido connotación nacional. Eso me ha permitido ser parte de importantes casos. No sé si ustedes recuerdan lo de los computadores de Raúl Reyes, Claro. lo que Of pasó. course. ¿Tú estuviste ahí? Yo Oh, estuve en la parte del análisis, aquí. en este caso particularmente. He estado en casos de fraude financiero en donde se está involucrando lo que hace un rato comentaban sobre todo el tema de que colocan a una persona para insertar un troyano, un malware, un spyware en una máquina o en una organización. Entonces he estado como en estos casos y eso me ha permitido tener un panorama amplio, una experiencia y me he vinculado directamente con la academia prácticamente, Maritza. Y eso nos ha permitido, me ha permitido a mí tener esa comunicación constante con el discente y con muchas personas que hoy quieren estudiar la ciberseguridad, pero verla desde un distinto punto de vista. Hemos hablado ya con Andrés Almanza también de muchos temas particularmente y la renovación que debe tener en ciberseguridad las personas y las organizaciones debe ser un punto a tener en cuenta en muchos aspectos. Voy a decir algo, para los que no saben quién era, Raúl Reyes era uno de la cúpula de la guerrilla de las FARC, era uno de los grandes líderes de la guerrilla de las FARC y fue pues en un operativo que hace el gobierno en ese entonces, pues fue muerto en ese operativo y encontraron estos computadores con una información demasiado importante para Colombia, para encontrar pues delitos que hacía la guerrilla. ¿Es así o no, Emanuel, que pues tú estuviste ahí y lo Claro que sí, encontraron en claro esos que sí. computadores? Pues Y no puede decir más. Y no puedo decir más. Perfecto. bueno, yo Bueno, porque Manuel, soy periodista y se filtra la información, Emanuel, pero bueno, las, entonces, Claro que las sí. 10, las 10:01 de la mañana, Tactical Edge te da la bienvenida y tienes control de la plataforma. Ok. Voy a compartirles acá pantalla. Listo. Yo te A ver. aviso. Ya, perfecto. Gracias, Emanuel. Ok, hablemos un rato o un momento de todo lo que está pasando actualmente en el mundo. Lo mencioné hace un momento Maritza y tiene que ver con el contexto en ciberseguridad que estamos afrontando y con todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Particularmente este estudio o este análisis y esta metodología nace del interés, lógicamente, de poder a nivel de Colombia y a nivel del estudio académico poder brindar una herramienta o poder brindar una metodología que permita afianzar esos escenarios en los cuales estamos viviendo día a día los CISO, las organizaciones, los equipos técnicos en seguridad. Entonces, es muy importante mencionar que la simulación, diferente a lo que es la emulación en distintos dispositivos o plataformas, las simulaciones adversariales hoy cobran un gran valor, ¿no? Y ya bien lo sabemos que durante toda esta época de la pandemia hemos vivido y nos hemos reinventado, como dicen por ahí los Instagramers, reinventado y redefinido muchísimos aspectos en lo que es la ciberseguridad y replanteado muchas otras cosas, ¿no? Entonces, particularmente las simulaciones adversariales nos plantean ese escenario, ese reto de poder vincular todo lo que está pasando en el mundo de la ciberseguridad, pero de manera proactiva, ¿no? ¿Cierto? Y para ello, pues, básicamente se persigue básicamente una metodología. La metodología está orientada primero en conocer cuál es el contexto del mundo cibernético, qué es lo que está pasando actualmente y de cómo, por ejemplo, lo que pasó con el COVID-19, lo que está pasando actualmente con el COVID-19, hoy declarado por la Organización Mundial de la Salud como mal endémico en toda la humanidad y eso significa que hoy lo vemos convivir como una gripa. Particularmente eso es lo que nos acaba de decir la OMS con relación a lo que es el COVID. Pero particularmente lo que es el ciber-COVID o el cyber-COVID, como lo queramos llamar,
pues nos trae todos estos escenarios. Ustedes miran acá mi pantalla y van a poder observar que, por ejemplo, los grupos avanzados en materia de cibercrimen, lo que nos han demostrado es bastantes retos en virtud de lo que está pasando, ¿cierto? Antes teníamos en cuenta que a nivel de la TAM, teníamos servicios expuestos por doquier, o tenemos servicios expuestos, ya esto ha sido superado un poco sobre lo que tiene que ver con los escritorios remotos o los protocolos RDP, pero particularmente las organizaciones o los grupos delincuenciales llamados APTs o amenazas avanzadas persistentes han enfocado su concentración en invadir o en generar esos ciberataques a nivel multisectorial, no solamente a nivel del sector empresa, sino también al sector industria, al sector de salud, y hemos visto cómo diferentes escenarios dirigidos inclusive hacia hospitales hemos tenido que afrontar en materia de cibercrimen y sobre todo de ciberataques. Particularmente comentarles que el Cyber Threat Intelligence League, que es una generación de un grupo que se creó para poder compartir inteligencia de amenazas, del cual pues afortunadamente hago parte, y allí están todas las cabezas principales en ciberseguridad a nivel global. Compartimos diferentes escenarios de riesgo en los cuales pueden atacar o pueden afectar infraestructura crítica. Y esto, pues lógicamente, esto nos trae amenazas dirigidas desde todo punto de vista, desde cualquier latitud del planeta, pero orientadas con unos fines, ¿no? Esos fines, pues, como vemos actualmente, el IoT, la masificación de las tecnologías y sobre todo la transformación digital abruptamente colocada en todas las organizaciones, nos trae con ello un incremento de ataques y la superficie de los ataques crece aún más, ¿cierto? Y particularmente me dirijo a lo que está pasando con las vulnerabilidades, por ejemplo, día cero. No sé si ya lo han mencionado durante este congreso, este gran evento, pero particularmente la propagación activa de todas estas ciberamenazas vienen enfocadas en esas vulnerabilidades día cero. Vulnerabilidades que antes decíamos que, bueno, la voy a dejar ahí, es mi sistema legacy, es mi sistema que tengo acá, y lo tengo monitorizado con mi CIEM, con mi SOC y demás. Pero particularmente las vulnerabilidades han ganado un gran papel. Lo vimos hace un momento, hace un mes o hace ya también 30 días o un poco menos, todo lo que está pasando con Zero Logon para plataformas Microsoft. Pero particularmente son todas las plataformas, también Unix, también Linux, y hemos visto cómo ese paradigma, o más bien ese panorama, sigue creciendo, ¿cierto? Y después viene todo lo que está dirigido al sector ciudadano, al sector local, a la persona que realiza sus acciones normalmente dirigiéndose a una app de e-commerce, a la persona que realiza este tipo de transacciones diarias y está viviendo por necesidad y obligatoriedad utilizar la tecnología. Entonces, al cibercrimen no le importa de dónde tú vengas, cómo vengas, si tienes conocimiento o si eres una víctima evolucionada en el uso de la tecnología. No le va a importar mucho este campo de acción. Sin embargo, sí le importa que tú tengas esos riesgos y tengas esas exposiciones. Entonces tenemos un buen panorama y esto nos señala un muy buen contexto en materia de ciberseguridad. Comentarles que este panorama pues de nada sirve si no le trazamos una línea en retrospectiva y en prospectiva. Yo quiero comentarles una experiencia que se ha hecho al seno de Red Ciber, que es poder involucrar todas las distintas modalidades de ciberseguridad, de cibercrimen y demás dentro de una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo nos trae todo lo que pasó en el 2016, en el 2017, acuérdense que hubo una gran convergencia tecnológica y eso se vivió a nivel global, ¿sí? Particularmente en este año trascienden algunos ataques, acuérdense de WannaCry, acuérdense de NotPetya, los rusos por un lado, ¿cierto? Y eso nos trajo, pues lógicamente, que las organizaciones fuesen un poco más estructuradas. Estas organizaciones cibercriminales, pues lógicamente no miran cara, bandera, sociedad, situación, sino lógicamente indiscriminadamente o aleatoriamente están vinculadas a ese tipo de ataques. Recuerden lo que pasó con Equifax o recuerden lo que pasó con Analytica Cambridge o con lo que pasó en México o con lo que pasó en Chile. Pues resulta y pasa que nosotros ya teníamos una línea de acción, ya estábamos analizando toda la retrospectiva que acá nos mostraba el cibercrimen
y ya sabíamos más o menos qué venía para el año siguiente, y eso fue en el año 2019. Pero se vincularon muchos más procesos de transformación digital, y allí fue donde los ataques dirigidos al robo de identidad cobraron un gran valor. Robarle las credenciales al usuario para poder afectar, lógicamente, la confidencialidad, la privacidad de cada una de las personas o de los ciudadanos. Recuerden que en este 2019 se sofistican un poco más estos ciberataques y esperábamos que en el 2020 tuviéramos una gran expectativa sobre ese tipo de ciberataques y estábamos preparados. Y eso lo veíamos en el campo de la ciberseguridad. Pero no nos esperábamos con un ambiente totalmente hostil que sucedió con el COVID-19. Y ese ambiente totalmente hostil que se nos involucró en una guerra informática prácticamente, en donde esta gran ciberamenaza del ciber-COVID-19 nos hizo partícipe, afortunadamente para los que trabajamos en ciberseguridad, como les decía hace un momento, no se puede pestañear porque en todo momento pasa algo, en donde las nuevas amenazas emergentes populan y son el caldo de cultivo en cada uno de los escenarios que uno observa de ciberataques. Entonces, este COVID-19 lo que nos trajo fue ese gran escenario para poder vivir esto que ustedes ven acá en pantalla. Situaciones como esta nos obligan a tener en cuenta que en un mundo totalmente vulnerable frente a diferentes situaciones, o los cibercriminales inclusive hagan un ransomware as a service totalmente a medida y que te coloquen vulnerabilidades asociadas a esa creación a la medida o ese perfeccionamiento a la medida de un ransomware, en donde tú solamente colocando algunos datos, observando cualquier vulnerabilidad relacionada con la víctima o target, puedes crear tu muestra particularmente a la medida y generar lógicamente un ciberataque o generar realmente una infección. Aquí, como podemos ver, vincular plataformas en un ransomware as a service es demasiado fácil. Inclusive hoy ya digamos que estos servicios en el mercado cibercriminal, digamos que se venden al mejor postor y hay demasiados, ¿cierto? Si tú quieres de sabor ruso, si tú quieres de sabor chino, si tú quieres de distinto sabor, pues entonces solamente lo compras, lo adquieres, lo descargas y lógicamente lo envías. Puedes crear tu propio mensaje de ingeniería social generando una zozobra frente a la víctima, ¿cierto? Como se ve allí en la pantalla. Puedes crear un escenario, por ejemplo, de poder determinar qué plataforma queremos explotar o queremos infectar, ¿cierto? En cómo podemos ganar cómo podemos ganar el dinero frente a ese ransomware as a service, ¿cierto? De que me envíe a mí mi contacto directo para que me consignen o me giren o me llenen mi billetera de bitcoins particularmente. Cómo realizar la tipificación de qué sistema operativo quiero yo atacar. Y allí ustedes ven en la lista sistema macOS, no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Todo un ransomware a la medida para poder tener nosotros a la orden del día y poder generar ciberataques. Pero esto, particularmente hablando, también lo han visto, por ejemplo, las organizaciones en materia de ciberseguridad. Vean que, particularmente hablando, todavía somos muy inocentes frente a diferentes tácticas y técnicas utilizadas por los delincuentes. Este es un escenario que solamente voy a pasar muy por encima, sobre el cual nosotros lo estamos viendo día a día y sin embargo seguimos cayendo. Particularmente nuestros mismos empleados de nuestras mismas organizaciones siguen cayendo. Esto simplemente es un blog colocado en Blogger o una página colocada en Blogger con un certificado naturalmente, donde tú insertas el país de donde tú eres y haces parte de la lista confiable de una estructura, de una organización cibercriminal para robar datos de personas. ¿Qué datos están robando o qué datos están capturando? El nombre, la edad, la situación económica, la situación de salud particularmente, y también el número telefónico. Y ustedes han visto de tal manera que los ciberdelincuentes han inventado todos estos escenarios para poder facilitar y para poder generar otro tipo de conductas. Y una de las conductas que se pueden dinamizar a través de la obtención de datos como el número telefónico, ustedes bien saben que es el smishing. Y uno de los elementos del smishing más particularmente están vinculados con el acceso a URLs o con el acceso a links en donde se descarga alguna aplicación o donde se redirecciona alguna página para hacer phishing, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué realmente quieren los ciberdelincuentes de nosotros? Ya lo hemos sabido durante todo este tiempo, pero no hemos reaccionado. Y allí es donde evidentemente la ciberseguridad proactiva cobra un gran valor. Entonces, para llegar a este punto de vista, comentarles en qué escenario quisiéramos o quisiera yo estar, tanto como defendiéndome totalmente de todos estos ciberataques y en constante defensa, pero nunca realizar una jugada maestra para poder activar una metodología confiable que permita entender al adversario, ¿cierto? Entonces, por eso mismo es esta conferencia. Tuve la oportunidad de presentarla en la conferencia de inteligencia más grande que tiene actualmente España y Europa, que es Intelcon, y pues la pude comparar con diferentes metodologías adversariales que actualmente existen en el mercado. Unas particularmente, por decir el mercado, pero esto particularmente OWASP ha hecho un gran trabajo y tiene unas metodologías muy confiables para poder examinar y hacer inteligencia cibernética. Esta metodología de inteligencia cibernética que está acompañando actualmente la metodología de simulación adversarial permite tener una estandarización y una integración de muchas otras metodologías. Ya conocemos actualmente todo lo que está pasando con la metodología TIBER de la Unión Europea o del Banco Central Europeo, donde están creando una metodología para simular adversarios o simular ataques con inteligencia cibernética y, lógicamente, preveniendo a todas las organizaciones. Esto ya se está haciendo en Europa. Particularmente lo que yo hice fue enlazar y acoplar ese estado del arte en materia de inteligencia cibernética, pero frente a simulaciones adversariales. Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de esta metodología adversarial? ¿Qué es lo que se busca a través de esta ciberseguridad proactiva? Son 6 elementos o 7 elementos fundamentales, los cuales quiero traer aquí a colación. Uno, saber pensar sobre qué está pasando o cómo está pensando el adversario. En este momento nos coloca proyectivamente en sobre qué situaciones debemos nosotros tener en cuenta para poder protegernos. ¿Qué aprendizaje podemos obtener a través de esta estrategia que estamos enfocando en una simulación adversarial? Pero sobre todo que la veamos razonable para entender las acciones del ciberdelincuente. Es necesario entender cómo el cibercrimen interactúa con nosotros y a partir de ello generar análisis que permitan enfocarnos analíticamente y de manera convergente frente a una información accionable en inteligencia de amenazas. Eso particularmente encierra esos 4 principios. Y por último, nosotros sin números, sin poder cuantificar, sin poder medir, no somos nada en materia de ciberseguridad. Eso está claro. Entonces, la idea de construir esos estudios de caso particulares sobre una simulación adversarial permite verificar el caso y que no se vuelva a repetir los llamados ciberataques dirigidos a infraestructuras, por ejemplo, de vulnerabilidades día cero, porque particularmente estamos haciendo un estudio de caso de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Esto nos lleva finalmente a un mensaje muy central que quiero dejar y quiero marcar acá en comillas. ¿En qué lado usted quiere estar en materia de ciberseguridad? Si usted quiere conocer realmente qué es lo que está pasando o seguir con la incertidumbre de lo que puede pasar. Sí, eso nos pasó ahorita mismo con todo lo que está pasando en el COVID, ¿no? La incertidumbre grande de qué va a pasar constantemente en materia de ciberseguridad. Pero ojo, estamos mirándolo con un aspecto nada analítico, nada objetivo, porque no hacemos simulaciones adversariales. Entonces, en ese orden de ideas, a mayor desconocimiento de la amenaza, pues lógicamente los adversarios tecnológicos van a tener más ventajas en materia de ciberseguridad, en materia de cibercrimen, ¿cierto? Pero a menor desconocimiento de la amenaza, y esto es una balanza en la cual el menor tiende a ser mayor eficiencia en ciberseguridad proactiva, tiene que ver con el conocimiento mismo de esos actores. ¿Qué actores me pueden afectar? Hoy en un mundo indiscriminado de batalla y guerra informática, ¿qué me puede afectar a mí? Pues todo. Puede particularmente, podemos tener adversarios en cualquier momento y lugar y en cualquier escenario, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos nosotros medir y verificar? Y esto tiene una base experimental, la cual la quise enfocar en parámetros de Mitre. Mitre, si ustedes ya lo conocen, ha sido trajinado en materia de ciberseguridad, ya lleva 5 años emitiéndonos una matriz enterprise o para empresas de todo lo que
basa en esas 14 técnicas y esas 340 tácticas en materia de ciberseguridad y cómo nosotros podemos solucionar esos elementos en materia de emulación. Hace poco, no hace mucho más de una semana, un poquito más, Mitre lanzó un plan de emulación bastante coherente con lo que necesitamos a nivel de las organizaciones para poder interactuar con los adversarios. Pero ¿cómo Mitre nos puede ayudar con esta metodología de simulación adversarial? Esa es la gran pregunta de cómo nosotros podemos articular estos estándares y poder nosotros colectar una información de inteligencia de amenazas que nos permita garantizar, simular proactivamente un ciberataque. Y entonces, esta es la pregunta que les vengo yo a hacer acá. ¿De qué manera o en qué escenario particularmente nosotros nos vemos y frente a las necesidades que se vienen presentando en el mundo de la ciberseguridad y frente a todos estos fenómenos que se vienen presentando en materia de ciberataques, nos hacemos una gran pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la necesidad de crear un ambiente, una simulación de un ataque cibernético para poder interactuar con el adversario, con el actor, con el agente o con el origen de la amenaza? Tres factores fundamentales: el agente, el actor y el origen de la amenaza. ¿Y hasta dónde podemos nosotros medir cuáles son esos atributos que en ese input de información nos permiten que los equipos de seguridad reaccionen eficientemente ante un ataque, una simulación adversarial? Pues déjenme contarles que esta es la presentación de la metodología, es el marco y el cascarón de lo que hemos hecho en Red Ciber durante todo este tiempo, y particularmente tiene que ver con 4 aspectos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con qué matrices de riesgos actualmente yo poseo en mi organización. Y es importante nosotros entender que no solamente es sacar un inventario de activos críticos, enlistarlos, darles un color, darles una forma, darles como una criticidad, pero particularmente qué nosotros podemos revisar desde un mundo anterior de lo que está pasando, y es en cuenta que hoy ya liberaron el código de Windows XP y hace mucho tiempo ya los ciberdelincuentes ya lo tenían. Particularmente muchos de los escenarios que se plantearon los ciberdelincuentes en los ciberataques siempre fueron confiados en que ya tenían parte o mucho de ese código que hoy actualmente se encuentra libre. Entonces, particularmente, si un activo crítico es examinado, ¿cómo yo lo debo analizar para que este ingrese dentro de mi roadmap, de mi metodología de ciberseguridad proactiva? Y allí tenemos que cruzarlo con unos estándares de tipo cibernético. Y a partir de ello, nos trae varios estándares que están enfocados en ciberseguridad. Sabemos que existe NIST, que lógicamente el Cyber Security Framework nos trae una gran información en 5 pasos muy esenciales. Están otras metodologías complementarias como Octave, como Mayer, ITIL, COSO, que complementan todo este ambiente de metodología de ciberseguridad proactiva. Y por otro lado están las investigaciones cibernéticas, y aquí resalto la parte de inteligencia cibernética que lo mencioné en unos slides anteriores. De tal manera que es importante nosotros conocer cómo o de qué manera el adversario nos puede atacar realizando investigación cibernética que oriente definitivamente esta metodología y que le dé una raíz a partir de los inventarios críticos o las matrices de interacción, los estándares que estoy utilizando en mi organización, y a partir de ello delimitar una medición de factores que involucran esas amenazas, esos indicadores de detección, un gobierno de la seguridad de la información que es indispensable, y eso ya lo sabemos muchos de los ISOs y lo tienen bien claro, y los equipos de seguridad. Ese es otro aspecto fundamental que trae esta metodología, cómo nosotros podemos introducir en este mismo mecanismo a los equipos de seguridad en toda esta dinámica. Y a partir de ello nos trae una buena aprehensión de todo lo que ha sucedido a nivel global, de cómo las metodologías Red Team, Blue Team, Purple Team o equipos morados, ¿cierto? O el White Team, como lo plantea la metodología del Consejo de Europa, del Banco Central Europeo. Entonces, estos escenarios deben enfocarnos o deben permitirnos que los equipos interactúen con esta metodología.
Y la propuesta metodológica es tener una gestión de incidentes internos, pero enfocados en inteligencia de amenazas. De nada nos sirve tener un plan de gestión de incidentes robusto, de una manera concentrada, adecuado, pero si no se tiene un input de inteligencia de amenazas frente a todo lo que está pasando en el mundo ciber, pues lógicamente, y con lo que acabamos de hablar en el contexto cibernético, pues no se tiene una orientación realmente de lo que está pasando actualmente. Esas buenas prácticas asociadas también se involucran dentro de la metodología a partir de lo que acabamos de hablar hace un momento de unas metodologías MITRE que nos traen información recabada en tres aspectos: la Enterprise o la matriz Enterprise, la matriz para móviles y la matriz pre-ATT&CK. La matriz pre-ATT&CK se concibe también como un elemento digamos, de estudio y de análisis que se involucra en la metodología, básicamente para entender qué ha pasado en el antes de, ¿cierto? Ese antes de que nunca tenemos en cuenta en ciberseguridad, sino cuando ya se ha materializado un incidente, empezamos a hacer una lista de qué pudo pasar. Pero cuando nos damos cuenta que podemos utilizar una matriz de pre-ataque o de pre-ataque, por decirlo así, encontramos una gran información que hubiésemos podido aprovechar para poder de una manera eficientizar o de una manera ejecutar mucho más fácil esta matriz de Enterprise y sobre todo sacar un resultado más eficiente, ¿cierto? Entonces allí también aparecen otro tipo de plataformas, llámese Sticks o llámese Taxi para la gestión de incidentes y correlación de los mismos, creadas y facilitadas en open source. Aparecen otros escenarios en que nosotros podemos poner a jugar o colocar juguetes para jugar con esa información y poder sacar resultados y poder medir. Esa metodología de ciberseguridad proactiva nos puede ayudar a lo que aparece aquí al lado izquierdo, identificar y mejorar ese conocimiento de las vulnerabilidades, pero con un enfoque proactivo, identificar esas vulnerabilidades de tipo tecnológico que antes creíamos que no iba a pasar, pero está pasando. Ten en cuenta lo que pasa con el logo de estas plataformas y lo que está vinculado, todo lo que está vinculado con el riesgo cibernético, que muchas veces en las organizaciones el riesgo es uno solo, pero nunca se tiene en cuenta el riesgo cibernético para nada, y es como el riesgo hace parte de la ciberseguridad también, pero a través no solamente del vínculo de la ciberseguridad y la organización, sino de la ciberseguridad como un todo, ¿no? La ciberseguridad como un escenario mucho más integrado, ¿cierto? Y que tiene que ver con el cibercrimen, lógicamente, que es un escenario que nosotros debemos afrontar por lo que está pasando. Esta es la presentación de la metodología, que en su primera parte, en su primer escenario, explica de qué manera los equipos de seguridad pueden interactuar. Esto ya está escrito, esto ya no es algo que yo me lo acabo de inventar, sino que la metodología misma de ciberseguridad proactiva de simulaciones adversariales nos lo trae y nos lo recoge, es decir, lo cita y lo enlaza, ¿cierto? Y eso tiene que ver con los equipos técnicos en seguridad. Hoy equipos de seguridad cibernética, porque ya hemos pasado del mundo de la seguridad informática, seguridad de la información, ciberseguridad, seguridad digital, y ya vamos en confianza digital a nivel de acá del país. Pero particularmente debemos devolvernos un poco más a ver si el trabajo lo estamos haciendo bien hecho. Y es cuando nos referimos a los equipos técnicos en seguridad, de cómo nosotros los estamos formando. La metodología nos permite adecuar de cómo un Red Team pudiese interactuar con esta información que se está alojando en lo que tiene que ver con el tratamiento de la información, de toda esta información de inteligencia de amenazas que posee la organización o que posee la víctima. Particularmente tiene que ver con ese reconocimiento de objetivos, que ustedes ya saben, ante un ataque dirigido o un tipo de ataque que permite, pues, lógicamente, acceder a ese sistema o hacer una intrusión. Estas acciones dirigidas dentro de la metodología nos permiten verificar qué objetivos clasificados por su nivel de riesgo son fácilmente atacados por un equipo rojo, ¿cierto? Y particularmente nos llevan a unas acciones 2 o número 2, que nos lleva a explicar esos objetivos categorizados por nivel de vulnerabilidad expuesta, que es lo que vimos anteriormente, con la metodología de poder identificar en esa matriz de riesgos cuál es esa vulnerabilidad expuesta, ¿cierto? Y a partir de ello, ya empezar a trabajar con esos equipos o con ese equipo rojo en materia de esos riesgos.
Después viene toda la simulación que tiene que ver con el rol del equipo azul. El equipo azul, básicamente como ustedes lo conocen y como está citado en muchos textos, está dispuesto a realizar también una capacidad de threat hunting, pero sin inteligencia cibernética y todo lo que hemos hablado anteriormente, pues no vas a poder hacer una gran defensa de tus sistemas orientado a lo que quiere el equipo rojo particularmente. Entonces las acciones dirigidas deben ir enfocado en detectar mecanismos de defensa primarios, y es lo que yo tengo alrededor de todas mis herramientas de seguridad. Y después viene todo lo que tiene que ver con identificar esos mecanismos adaptativos de defensa. Y es esa inteligencia que yo he producido por diferentes fuentes, que yo he correlacionado, que yo he asociado, inclusive utilizando fuentes de entrada como SINT, utilizando fuentes de entrada como Dark Web. Todos estos son fuentes de entrada para que el Blue Team se retroalimente y pueda generar la defensa. Después vienen los equipos Purple Team o equipos morados, por decirlo así, y ese es el que nos ayuda a hacer la conexión y el match entre el equipo Blue Team y el equipo Red Team. Y en ese está orientado en que la organización debe entender que existen unos equipos internos que conocen de ambas partes, tanto lo técnico como lo conceptual, en materia de cómo los atacantes y los defensores interactúan para poder generar políticas, acciones, lineamientos, normalizar las acciones dentro de la organización, generar y enfocar una dinámica enfocada a la sensibilización, y el awareness hoy es uno de los puntos claves y los ápices claves en materia de ciberseguridad. Y por otro lado está el White Team, que se trajo con el concepto de la metodología del TIBER, que es la metodología europea del Banco Central Europeo, en donde tiene la administración sobre estos tres equipos que ya hemos mencionado anteriormente. Y las acciones dirigidas están enfocadas en administrar los resultados en esa fase primaria o segunda, ¿cierto? En esas dos fases, y poder orientar y determinar las reglas de acción. Esas reglas de acción que nos va a permitir tomar decisiones en línea o tomar decisiones antes, durante y después del ejercicio de simulación adversarial, ¿cierto? Todo esto enfocado en una línea transversal que tiene que ver con todo el kill chain o la cadena de ejecución de un ciberataque que estamos viendo todas las personas que estamos viendo en ciberseguridad, todo este tipo de situaciones. Entonces, enfocados en un acceso inicial, enfocado en las herramientas que utiliza el adversario, verificando cómo de alguna manera puede tomar comando y control de cada uno de nuestros componentes, de qué manera puede avanzar o escalar privilegios dentro de nuestro sistema, de qué manera puede robarnos, capturar información para aprovecharse del volcado de credenciales, y así directorio activo, los movimientos laterales que posee, la persistencia, la filtración y por último la evasión de defensas. Esta línea elemental es lo que nos trae este escenario de estos cuatro equipos fundamentalmente hablando. Y esta es la que se aterriza en un artículo que ya está por publicarse, que ya he proyectado desde Red Ciber y está a un mes de publicarse. Inclusive los voy a invitar a que lo descarguen posteriormente para que lo lean, sobre el uso de esta metodología y de cómo se puede interactuar en distintos escenarios de la cadena, tanto a nivel estratégico, tanto a nivel operativo, como a nivel táctico. Esta metodología no tiene ninguna ciencia abstracta, simplemente es muy metódica y permite que inclusive los juegos de roles sean muy participativos, ¿cierto? En este artículo lo que vamos a ver es que los roles dentro de una organización, de un equipo técnico en seguridad, no sean tan pragmáticos, es decir, no sean tan fijados al papel, es decir, que sean un poco más divergentes, que intercambien ese tipo de roles y puedan participar de cómo yo lo haría como atacante, cómo yo lo haría como defensa, cómo yo lo haría como organizacionalmente hablando en la organización, por decirlo así de manera redundante, y cómo lo haría como un equipo administrador de todos estos escenarios. Entendido hasta ahí, esta metodología nos permite tener unas fases enfocadas en un marco de ciberseguridad que ustedes ya conocen, que es el marco de NIST, particularmente enfocados en cómo los ciberatacantes a través del reconocimiento tienen esa gran virtud para planear esos escenarios, ¿cierto? Y aquí el Red Team cobra un gran valor porque es el que realiza todas estas etapas de exploración,
frente a las vulnerabilidades o lo que tiene que ver en esos riesgos. Después viene la preparación, que ustedes ya saben que en esta fase preparatoria se utiliza mucho lo que son las herramientas para poder ejecutar y explotar esas vulnerabilidades, pero entonces orientadas mediante fases. Una fase 1 que es la planeación, la fase 2 que es la preparación, en la cual participan los equipos que antes mencioné, el equipo azul y el equipo rojo, y a partir de ello ya se contraviene o viene una fase posterior que es la ciberintrusión. Esa ciberintrusión que viene también con unas etapas claves, que es deliberar o generar la carga infecciosa frente al objetivo víctima, la explotación, la instalación de todos los componentes. Después viene la fase de la administración, y esta fase de administración nos lleva a pensar de qué manera el ciberdelincuente puede actuar en contra de la plataforma o en contra de la infraestructura, y aquí los equipos azules son muy importantes, ¿cierto? En esta etapa fundamentalmente, y nos lo lleva o nos lo trae consigo la metodología que estamos planteando en este momento. Para el equipo azul particularmente es necesario conocer de qué manera se está explotando particularmente todos estos escenarios en los cuales se filtra información de la víctima y se posee información y control sobre el mismo sistema informático. Y por último, el desarrollo y ejecución, que no es otra que la materialización y la persistencia dentro del mismo sistema objetivo o el mismo sistema víctima. Entonces, esto nos lleva a un enfoque basado en lo que tiene que ver con el Cyber Security Framework o el marco de trabajo de NIST, nos lo acopla directamente a los equipos de ciberseguridad que acabamos de ver hace un momento, y nos lo lleva a poder resolver el gran interrogante de cómo nosotros poder al interior de la organización movilizar este tipo de simulación adversarial, ¿cierto? Entonces, este sería la composición general de lo que es la metodología en la práctica. En primer lugar, una etapa de preparación y preparación de estas herramientas, las cuales la organización tenga que tener afinadas para poder actuar ante un ciberataque, y es tener en cuenta que debe existir una preparación de materiales. El equipo púrpura debe entender, el equipo azul y el equipo púrpura debe entender de cómo, de alguna manera, prepararse ante esa situación adversarial, ya que aparecen mis amigos del equipo azul, en alistamiento de áreas, tanto en el área de continuidad como en el área legal de la organización, como en el alistamiento de los roles específicos de cómo van a atender la simulación adversarial y demás, una matriz de escalamiento frente a esos activos críticos que ya los revisamos anteriormente en la lista de chequeo, y después una matriz de riesgo y de continuidad que se empareja con el alistamiento de áreas. Particularmente aquí también debemos tener un enfoque de comunicación integral y técnica, tanto a nivel directivo o estratégico, y esta organización al interior, pues, ¿qué nos lleva a pensar? Que los equipos de detección deben estar activos, un SOC, un CIEM debe tener en cuenta todos estos elementos, el plan de respuesta a incidentes debe estar supremamente afinado, los riesgos deben estar totalmente integrados a este plan, el plan de comunicaciones debe estar orientado a responder esa simulación adversarial, y después, posteriormente, viene la segunda fase, que es la fase del ciberataque, en donde estos señores del equipo rojo permiten interactuar con ese ciberataque, se crea al interior una misma gestión de un ticket, de esa gestión de ese incidente, se genera esa comunicación dirigida, si se tiene que dirigir ante un externo, una tercera parte, un tercero crítico, una comunicación en conjunto, una parte interesada. Se orienta todo el análisis dirigido a la mitigación y finaliza con una comunicación. Este engranaje que aparece al final nos lleva a poder reajustar esa matriz de riesgo, poder ajustar el plan de respuesta a incidentes de la organización, llevar unas lecciones aprendidas y retroalimentar el plan de gestión de incidentes. En composición, esta metodología me permite ser muy integral y nos permite también inclusive medir. Pero ¿qué vamos a medir dentro de esa misma metodología? Y allí es donde se proponen unos indicadores dentro de los cuales nos permite medir efectivamente cómo nos fue con esa simulación adversarial. Y allí vienen unos indicadores por proximidad, qué tanto llegó el adversario a nosotros y hasta dónde llegó, unos indicadores por impacto, ¿cierto? ¿Cuáles son esos indicadores? Están orientados también a lo que
a la probabilidad versus el impacto de lo que pasó con la materialización de ese incidente particularmente, y un indicador de compromiso por criticidad. Eso nos lleva a reorientar, lógicamente, lo que estamos nosotros midiendo actualmente. En la segunda escala de medición, un compromiso de credibilidad, esto desde el entendido que todas las organizaciones tienen una matriz de riesgo reputacional, una matriz de riesgo operativa, y pues lógicamente que están orientadas a poder resolver con sus clientes, solucionar en el debido tiempo este tipo de situaciones. Un indicador de incertidumbre o de compromiso de incertidumbre, que es la balanza que veíamos hace un momento, y el indicador de compromiso por falencia, que pudo fallar, que se puede reorientar dentro de la simulación adversarial, etcétera. Después, en la última etapa de medición, vamos a verificar el compromiso por credibilidad. Bueno, este creo que está repetido. Al final, lo que se quiere obtener, o el resultado de lo que se quiere obtener, es primero entender qué está pasando entonces con el adversario tecnológico, ¿cierto? ¿Cómo entender y de qué manera entender el actor de la amenaza? Y eso nos va a poder medir todo lo que estamos nosotros, o al final de la simulación adversarial, cómo poder determinar estos escenarios. ¿Qué puntuación le podemos dar al actor de la amenaza frente al impacto generado dentro de la organización? Un origen del riesgo, que es orientar todo a aportar esos equipos de riesgo y de esa matriz de riesgo que actualmente tiene la organización. Determinar si existe una vulnerabilidad preexistente o que está existiendo o que es preexistente. Y acuérdense que las amenazas avanzadas persistentes actúan sobre las vulnerabilidades preexistentes, ¿cierto? Nunca un grupo de una PT o una amenaza avanzada persistente va a actuar sobre algo que lógicamente puede establecerse en un momento inmediato. Siempre va a actuar sobre una vulnerabilidad preexistente, en la mayoría de los casos. Y la tecnología expuesta, cómo nos podemos nosotros relacionar con esa tecnología expuesta. Eso nos va a ayudar, lógicamente, a tener una métrica, ¿cierto? Muy básica, tampoco tan dirigida a tomar ese tipo de acciones, pero necesariamente nos ayudan también a tomar decisiones dentro de lo estratégico, dentro de lo táctico y dentro de lo operativo, que son los tres escenarios en los cuales se debe medir una organización en materia de ciberseguridad. Entonces, finalizando hasta ahí o queriendo cerrar hasta ahí la idea, la simulación adversarial nos trae un elemento o una opción de ruta. No significa que sea de estricto obligatorio para todas las organizaciones. Evidentemente, necesitamos nosotros reorientar el camino de lo que estamos haciendo en materia de ciberseguridad, redefinir qué estamos haciendo en materia de ese control de los activos críticos y de lo que están haciendo las personas con esos activos críticos. Pero entonces, ¿qué camino decido yo tener? Seguir siendo reactivo, ¿cierto? Y seguir caminando por esa vía oscura que aparece al lado derecho y empezando a estar a ciegas o estar en el tuntún, como decimos acá en Colombia, o mirando a ver qué estamos haciendo, reaccionando, siendo bombero de mis propios incidentes, etcétera, 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 o tomar un camino que nos permita reorientar el camino en ciberseguridad, y ese es probablemente el camino de las simulaciones adversariales. Hoy tenemos que hacer más hincapié en las simulaciones adversariales como un objetivo fijo dentro de nuestras organizaciones y debe estar marcado dentro de nuestro roadmap, pero lo debemos hacer bien. No debemos nosotros contratar un fierro, una herramienta, un appliance para que nos haga, pues es una parte de la ciberseguridad, nos haga un CTF, nos haga un hackathon, pero más que todo eso, que nos haga una entrega sobre lo que es realmente una simulación adversarial. Al final de cuentas, lo que actualmente para las organizaciones y lo que se quiere ganar en gran valor se está perdiendo en materia de inversión de ciberseguridad. Y ese gran valor, pues yo lo recobro acá, desde esta corta experiencia que he tenido en ciberseguridad, y lo dejo a disposición de ustedes como la simulación, como un gran valor, como aporte en estas crisis de ciberseguridad que actualmente quizás enfrentemos. Al final de todo esto, pues les quiero dejar mi pensamiento de investigación académica. Este es, digamos, que va cogiendo cada vez más forma con todo lo que va pasando en el mundo cibernético.
Y pues toda esta forma la he venido plasmando, hemos venido plasmando en el blog de RedCiber. También los invito a que sean partícipes de esta comunidad académica y que podamos también compartir estos escenarios. Yo creo que por cerrar, eso era lo que quería comentarles. Edgar, muchísimas gracias a ti por brindarme este espacio y a RedCiber de igual manera. Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Muy bueno la presentación. Tengo un par de preguntitas aquí. Eh, Este tema de simulación, como habíamos dicho al principio, es algo novedoso que está comenzando a utilizarse acá en Estados Unidos. Me alegra que ya esté llegando a Latinoamérica, específicamente a Colombia, muy bueno. Yo lo vería, y me puedes educar en esto, ¿podríamos incluir esto como algo que sea parte de tabletop exercises, los ejercicios de tabletop? Se puede incluir, Edgar. Yo creo que naturalmente no hay que crear la rueda, no hay que Exacto. reinventar la rueda. Está incluido. El mensaje dentro de la simulación adversarial es que debemos aparejarnos en una metodología Sí, y que finalmente esa metodología nos permita crecer dentro de exacto. ese mismo escenario. Exacto, porque el tema de tabletop, los ejercicios tabletop es para eso. Cómo estamos preparados para ciertos ataques y la mayoría de las veces el tabletop es bueno para comenzar la conversación. Pero yo lo veo de esta manera ahora de ser más activos y más proactivos. ¿Para qué hablamos? Miremoslo cómo puede suceder y qué puede suceder en la empresa. Me gustó mucho lo de la medición, ¿no? Yo no sabía eso, era una pregunta que yo tenía. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo hicimos? Entonces, eso, la medición está muy buena. ¿Eso es algo que se está utilizando mucho, esa parte de la metodología, o es una recomendación que se incluya? Yo creo que las dos últimas, Edgar. Por parte se incluye dentro de la metodología. La metodología tampoco es un invento Ujú. que está, mejor dicho, tiene muchas cosas de causa, efecto y error, pero particularmente lo que quise acá recomendar, particularmente esta segunda parte, recomendar algunos aspectos a tener en cuenta. Y esos indicadores nos permite efectivamente medir, Edgar, efectivamente medir cómo estamos, pero cómo también están los equipos, porque Ujú. generalmente lo dejamos todo al devenir de la herramienta, al devenir del dashboard, y tomamos decisiones con ese dashboard, pero ahí la persona se va, el CISO ya se va de la organización, pero no sabe entonces el nuevo CISO cómo actuar. Mm. Entonces queda nuevamente reconstruya, nuevamente ejecute, Comenzar de cero. comenzar de Claro. cero. Tengo una preguntita, Manuel. ¿Cuáles son los mayores aprendizajes de las organizaciones en la pandemia cuando sus trabajadores tuvieron que empezar a trabajar desde la casa y los equipos no estaban asegurados? Porque seguramente eran equipos pues normales de uno, pero no tenían todo el componente de la organización. Es una gran pregunta, Maritza, y que todo el tiempo yo creo que los CISOs o la gente que trabaja en ciberseguridad, proactivamente hablando, lo hacemos. Todas las organizaciones no estaban preparadas, eso hablemoslo en gran Muy medida. claro. Inclusive todos esos escenarios de riesgo los teníamos parametrizados, pero nunca pensábamos que en el 2020 se iban a materializar de manera masiva, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, por ejemplo, de que los trabajadores hoy actualmente están 60% en su casa, orientados a utilizar herramientas en escritorio remoto y demás, pues lógicamente esto está visiblemente ante la ciberdelincuencia, ante el cibercrimen. Yo creo que Maritza es un escenario que no podemos obviar, que ya llevamos 8 meses o 9 meses trabajando sobre lo mismo y debemos nosotros tomar decisiones en esa ciberseguridad proactiva que estamos vinculando en los procesos. Estas simulaciones, Manuel, si lo hacemos en un entorno real, hay que tener mucho cuidado porque tampoco queremos pues tumbar las redes. Entonces la recomendación es hacerlo en un área, en un laboratorio. Eh, pero muchas empresas no tienen esta capacidad de laboratorio. ¿Qué sugieres tú ahí en esos casos? Desde luego, Edgar, que vemos muchas veces ese pequeño traspié y ese pequeño obstáculo. Muchos de esos laboratorios finalmente se crean y quedan un poco cortos. Las herramientas, y en eso sí tengo que decir, las herramientas ayudan mucho en Ujú. poder simular o poder emular
porque de pronto hay unas diferencias muy mínimas Exacto. en emulación y en simulación, en poder decir, mire, qué riesgo nos puede traer emular realmente en mi organización, en una red interna o en un segmento de red, algo que puede afectarnos a nosotros. Y en eso, por eso mismo la metodología, Edgar. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta, uno, cómo está económicamente mi organización para poder tomar decisiones y poder decir, oiga, voy a actuar reactivamente o proactivamente. Toma tú la decisión, señor estratega, señor CEO. ¿Cómo vamos a actuar? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Y para que se vea sexy esa pregunta o para que se vea entretenedora esa pregunta, debemos decirle, ¿qué pasaría si nos atacan por acá? Pues se disponen los servicios, pero entonces simulemos una indisposición momentánea de los servicios, ¿cierto? ¿Qué decisiones vamos a tomar sobre ese escenario? ¿O vamos a ser reactivos y pasa lo que está pasando, todo lo que está pasando actualmente y tú lo has visto? Ransomware por acá, ransomware por allá, Sí, infecciones por allá, etc. aparecen por todos lados. Dale, Marita. Manuel y Edgar, ustedes han insistido mucho en el tema de las capacitaciones y en las formaciones, y aquí se ha hablado durante todo este congreso. ¿Cada cuánto recomiendas, Emanuel, que las empresas estén haciendo esas capacitaciones y formando a todos sus equipos y más, y yo insisto, por este homework y de este trabajo en casa, para que estén todo el tiempo permanentemente en alerta? Porque tú hablabas al principio, es que se pestañea y ya hay un ataque. O sea, es que no se alcanza pues como a pestañear y ya hay un ataque. Tienes toda la razón, Maritza, y yo creo que hay que ponernos en el lugar de las personas, siendo esto como una necesidad para poder entender primero que la prevención no solamente sensibilizar, sino la toma de conciencia dentro de la sensibilización. No sé si me hago entender, porque la sensibilización por sí sola o por defecto no actúa dentro de las personas, pero la toma de conciencia sí, porque eso nos genera un recuerdo sobre lo que Buen hicimos punto. anteriormente. Entonces, un escenario fundamentalmente para poder sensibilizar y tomar conciencia es primero ser periódico dentro de mi misma sensibilización, pero también ser periódico y ser continuo dentro de mi misma toma de conciencia. Es decir, preguntarte a ti, oye, ¿tú has entendido que el ransomware te infecta tus archivos y te los encripta y después ya no vas a poder acceder a los pagarés y transaccionales de la empresa? Entonces, esos son los escenarios en los cuales se puede orientar una periodicidad. Yo sugiero que sea no mayor a un mes sobre lo que tiene que ver con la organización, así sea de 20, 30 o 60 empleados, porque necesariamente con el uso de la tecnología lo tenemos que hacer. Eh, en la charla que dio la gente de InfoSight, fueron muy buenos porque estaban hablando acerca de la detección de entrada, el tema del tiempo a la respuesta cuando nos damos cuenta que nos hackearon, ¿sí? Esta clase de ejercicios, esta clase de simulaciones, simulaciones, nos permiten tener una idea exactamente de cuánto tiempo nos tomaría ahora y si hacemos estos pasos aprendemos, reducimos el tiempo, porque en ese momento estamos hablando acerca de cómo reducir ese tiempo. Eh, Esto se ha demostrado que esta clase de emulación o simulaciones sí nos ayudan a reducir ese tiempo de respuesta. Yo le apunto, Edgar, y quiero apostar por la idea de que la simulación adversarial no solamente nos trae información para poder medir el tiempo de respuesta, Edgar. Yo confío que la metodología de simulación adversarial nos trae cómo vamos a medir el tiempo de anticipación. Ok. Y el tiempo de anticipación es lo que importa frente a la amenaza, porque una Anticipación vez que... porque entendemos a escuchar cuáles son los ruidos que están haciendo. ¿A eso te refieres? Exactamente, Okay. claro, claro que sí. Y esos ruidos, que lógicamente pueden ser lejanos, cercanos o mediáticos, por decirlo así, pues lógicamente la amenaza, ese nivel de indicador de proximidad que te mostré Sí, en uno de los slides, me gusta pues mucho. garantiza que esa anticipación nos permita medirla o por lo menos acercarnos un poquito en lo que es esa parte de la amenaza que es lo que nos interesa. Me Esa es gusta mucho ese, me gusta mucho ese indicador de aproximación porque nos permite entonces identificar dónde debemos colocar más sensores, dónde podemos colocar más medidores para que nos Exacto. digan, nos hagan esa Más bulla. Dale, detectores. más detectores, exacto. Ajá. Dale, Maritza. Esas simulaciones que ustedes hacen, Emanuel, ¿las hacen en simultánea, sorpresivamente, como diagnóstica Ajá. organizacional, o las preparan
¿Lo hacen por equipos? ¿Cómo funciona? Como viste Maritza, en las fases nos basamos o me baso en un diagrama que ya todo el mundo conoce en ciberseguridad, que es cómo los atacantes actúan, pero a partir de ello, detrás de toda esta información hay estas fases, hay una preplaneación o planeación, por decirlo así. Esa planeación es reconocer, lógicamente, que existe un objetivo, pero también conocer a la organización por dentro. Es decir, yo debo conocerla mínimamente unos 3, 4 meses o 5 meses trabajando en ciberseguridad dentro de la organización para saber cómo al interior están actuando en procesos y en tecnología. Y eso nos va a llevar a originar los planes de acuerdo a los equipos atacantes, los equipos de defensa y los equipos organizacionales del ejercicio de la simulación adversarial. Pero desde luego, como te respondo en este momento, Maritza, va planeado y son 3 fases que se deben agotar en materia de la preparación de una simulación adversarial. La última pregunta que tenemos y te dejamos ir, eh, el tiempo que gastamos como empresa en esto. ¿Cómo le damos prioridad a eso? Porque o le damos prioridad a blue teaming, le damos prioridad a red teaming, a purple teaming, a white. ¿Cómo coordinamos eso? Depende de la madurez de la empresa, depende del CISO, depende del equipo que uno tenga. ¿Cómo? Yo creo que es un conjunto de cosas, Edgar. Yo creo que acá mismo siempre nos vamos a hacer esa misma pregunta de cómo nosotros podemos Exacto. vender estos escenarios y podemos garantizar que le esté llegando al oído a mi CEO, ¿cierto? Entonces, por una parte, yo tengo que integrar a todos los actores. Todas las empresas son multisabores, ¿no? Ujú. Unos tienen TI, otros tienen seguridad por un lado, unos tienen seguridad física por el otro. Yo creo que vender este tema, más que todo, estoy hablando vender, pero es más que todo garantizar que la idea se materialice. Yo creo que debe estar orientada a que el CISO debe acompañarse de un grupo interdisciplinar, que pueda usted, tanto a nivel estratégico, elevar el discurso, como a nivel técnico, como a nivel operacional. O si no, no vas a tener ninguna comunicación entre estos 2, 3 factores. Exacto. Y comunicación es vital, vital y la cooperación Lo que entre siempre todos. hemos hablado, la comunicación. Emanuel, de verdad, muchas gracias. La verdad, te lo digo y Maritza me ha escuchado decir, yo estoy esperando esta charla, para mí muy interesante, es algo muy moderno y muy novedoso, especialmente aplicando el MITRE ATT&CK Framework, que es muy interesante, es ver cómo se pueden utilizar eso, saber que ya hay herramientas, XM Cyber, que fue patrocinador, tiene una herramienta muy buena para eso. Interesante. Y no Últimas te palabras. pelees, Edgar, porque pude entender bien que era un red team, un blue team, un purple Ah, team, un ya white sabes. team. Ah, es que estuvo demasiado detallado y específico, ¿sabes? Entonces Excelente, me encantó porque dije, bueno, y esto de blue team, sí, pero estoy atendiendo, pero aquí cuando ya te aterrizan el concepto, pues es mucho más digerible, mucho más excelente. fácil de entenderlo. Últimas palabras de Manuel antes de que... No, agradecido contigo, con el equipo, con Tactical Edge, por la Gracias. invitación, por todo lo que están organizando, Maritza, por tus palabras y muchas gracias. No, muchas gracias, Manuel. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima ocasión. Claro que sí. Eh,